Bienvenidos, esto es Aguas Profundas, soy el pastor Frankie Rodríguez. Una de las características de los hijos de Dios en este tiempo tiene que ser el entendimiento espiritual. Tenemos que entender el llamado de la tribu de Isaacar. Ellos eran entendidos en los tiempos. Pensando en este tema, vamos a trabajar un poco el tema del Seol. Necesitamos tener entendimiento espiritual. Y hemos estado hablando sobre la inmoralidad sexual y el Seol, cómo la casa de esa mujer conducía a este hombre de Proverbios a las cámaras de la muerte, a las profundidades del Seol. Del Seol vimos que viene la falta de sabiduría, del Seol vimos que vienen las enfermedades, del Seol vimos que viene la ruina. Y quiero tomar textos de Isaías. Ayer estuvimos hablando en Isaías, pero volvamos nuevamente a Isaías. Miremos el capítulo 5 y veamos el Seol e Isaías. ¿Qué dijo Isaías, este gran profeta de Dios, respecto a los temas del Seol? Dice acá la palabra, Isaías 5:13: por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca. Acá tenemos estas dos cosas que son bien interesantes. El pueblo llevado cautivo no tiene conocimiento, pero más adelante dice, ¿de dónde vino esto? Esto vino del Seol. Veíamos que de hecho hasta la falta de conocimiento, no de conocimiento en nuestra mente, sino de conocimiento en nuestro espíritu, viene del Seol. Pasémonos a el libro de Isaías 14 y veíamos que el Seol está tremendamente ligado al lucero, y vimos en Isaías 14 varias cosas. Versículo 9, por ejemplo, es la primera parte donde se dice que el Seol ya existía antes de la caída del lucero. Y dice, el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos, que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Ya existía el Seol. Luego miramos 14:11 y dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirá. Vimos dos cosas, que la soberbia hace que la gente caiga al Seol. Y vimos esto, ¿no? ¿Y de dónde viene soberbia? De soberano, de yo hago lo que quiero, me gobierno como quiero, cuando quiero, a la hora que quiero, nadie me manda, no estoy bajo la autoridad de nadie, no le rindo cuentas a nadie. Y definitivamente el Seol abre su boca y comienza a tragarse a la gente. Y ahí va a venir ruina, enfermedad, escasez. Estoy tratando el caso de alguien que amamos, pero él no se sujeta a nadie, no obedece a nadie. Y estaba viviendo ya un tiempo bien oscuro, bien crítico en su vida. El Seol abrió la boca y se lo está literalmente tragando. Pero aparte de eso también vimos que hay música que lleva al Seol, porque ahí dice que el sonido de tus arpas, y ahí vemos nosotros este tema y veíamos cómo gusanos son la cama y gusanos le cubren. Y veíamos que aún lo que escuchan nuestros oídos, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos que pedir discernimiento al Señor, que nuestros oídos no se contaminen. Tenemos que pedir al Señor esta habilidad espiritual de discernir qué viene del cielo, qué no viene del cielo, lo que oímos, lo que no oímos. Pero hablando a nuestros jóvenes de este tiempo, pues la música, porque muchos sonidos son sonidos del Seol. Hay muchas músicas que sueltan niveles de inmoralidad sexual muy altos, niveles de suicidio muy altos, música que no suelta solo eso, que suelta enfermedades, y viene específicamente del Seol. Pero luego nos vimos acá el versículo 15, dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. La caída de Satanás, de este ser esplendoroso, hermoso, que Dios había creado, de este ser con mucha riqueza, tiene que ver demasiado con el tema del Seol, muchísimo con el tema del Seol. El Espíritu Santo debe darnos revelación a nosotros, los hijos de Dios, respecto a este tema. Como alguien tan grande, alguien con tantos privilegios, alguien con un llamado pero poderoso, alguien
con una gloria impresionante, alguien con, me hago entender, alguien que no era como todos los demás, alguien que era protector, termina cayendo al Seol por su soberbia y por todo esto. Y lo hemos visto en muchos ministros, que en algún momento el Señor Dios comenzó a utilizar, comenzó a levantar, y la palabra soberano comenzó a ser parte de ellos. Soberbia. Y el Seol comienza a tragarse sus vidas, sus llamados, sus ministerios. Necesitamos entender este principio de estar bajo autoridad, de caminar totalmente libres del poder del Seol. Pero pasémonos a otros textos de Isaías capítulo 28. Aquí vamos a ver otra revelación, más revelación del tema del Seol. 28:15. Dice la Biblia: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Por tanto, Jehová el Señor dice así: aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Y aquí vamos a mirar este capítulo, porque acá hay muchísima revelación. Mire esto: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Este programa se quiere centrar el día de hoy más en los pactos con la muerte y el Seol. Quiero hablar de esto, los pactos con la muerte y el Seol. Y tomamos acá el versículo Isaías 28:15: por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Noten ustedes esto: pacto con la muerte, pacto con la muerte y convenio con el Seol. Pues automáticamente, después de que la gente hace pactos con la muerte, pues ahí queda una firma definitivamente generacional para que el Seol comience a tragarse esas personas, esas casas, esas familias. Y ahí dice: cuando pase el turbión del azote no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Y ahí viene otra vez hablando la escritura que el pacto con la muerte tiene que ser anulado. Ahora, quiero hablar un poco sobre esto, sobre los pactos con la muerte y el Seol. Y debido a el terremoto que hubo hace unos días en la Ciudad de México, y debido a las réplicas que continuamente están ocurriendo, estamos hablando de que este terremoto ha sido devastador para la tierra mexicana. Fui muy tocado, fui muy movido a grabar este programa, sobre todo para nosotros los colombianos, y bueno, la gente de muchas naciones que me escuchan. Y usted sabe que el culto a la muerte en México, a San la Muerte, a la Santa Muerte, se volvió ya, a ver cómo lo digo, como algo institucional, como algo de la cultura, donde usted puede ver que la gente tiene las imágenes de la muerte en sus casas, en sus camisas, en las plazas principales, imágenes de 4, 5, 6 metros de la muerte, y cómo los mismos gobiernos terminan consagrando la nación a la muerte. Es doloroso llegar a pensar esto y poderlo ver, porque nosotros de ninguna manera nos alegramos jamás cuando vemos un terremoto y vemos cuánta gente muere, gente que muere sin Cristo, gente que muere sin el Señor, que va a ir al infierno. Nos da dolor, porque pues lo que nosotros sentimos de una u otra manera lo pesamos también, y quiero ser bien entendido: lo que nosotros vivimos lo pesamos, no queremos que ocurra en nuestra nación. Y oramos por todos los mexicanos que nos escuchan a través de YouTube, que el Señor traiga consolación.
pero pienso que los hijos de Dios se tienen que hacer a un lado urgentemente del culto a la muerte. No pueden seguir participando de esto. Y si me escuchan gobernantes de México, y si me escuchan gobernantes de estas tierras y gente que tiene influencia, no sigan llamando a la muerte, porque ustedes, de acuerdo a este texto de Isaías 28, ustedes están haciendo pactos con la muerte, están haciendo convenios con el Seol, y va a llegar el turbión, va a llegar el azote, va a llegar y qué dolor, ¿no? Y que pueda romperse en el nombre de Jesús ese pacto. Pero yo quiero hablar un poquito en este día sobre nosotros los colombianos y la muerte, porque acá vemos que el pacto con la muerte lleva a la gente al Seol, y hay que romper el pacto con la muerte para ser libre del Seol. Desafortunadamente nosotros tenemos en Colombia una cultura animista y panteísta, y bueno, tenemos que entender que es que venimos de descendencia de indígenas, son nuestras raíces, y el animismo y el panteísmo hacen parte bien fuerte de las culturas indígenas, y esas raíces siguen entre nosotros. Entonces se le sigue rindiendo culto a todo, y la gente sigue diciendo que Dios es todo y todo es Dios, y la gente sigue buscando poderes espirituales y ayudas espirituales en las fuentes menos correctas. Y quiero que usted pueda entender, aunque esto tenía que ver con el adulterio, nos quedamos hablando del Seol y nos quedaremos hablando otros días, hasta que el espíritu de la profecía pueda reposar con tanta fuerza, podamos entender estos misterios del reino de Dios y caminar a libertad. Me preocupa sobremanera cuando venimos a veces en los autos los lunes después de las 6 de la tarde, ver la cantidad de gente cerca a los cementerios ofreciendo bolsas de agua a los muertos, velas a los muertos, súplicas, rosarios a los muertos. No hay una sola oración que pueda sacar del infierno a una persona. No hay una sola, no hay un solo rezo. Y las personas que le rinden culto a las almas del purgatorio, le están rindiendo culto a la muerte, le están rindiendo culto a los muertos. Y desafortunadamente están haciendo pacto con la muerte. Por lo tanto, están sellando un convenio con el Seol. Guarden esto en sus corazones, y van a venir consecuencias de estas prácticas. Van a soltarse consecuencias muy serias, muy fuertes, por caminar en estos pactos con la muerte. Nuestra oración tiene que ser que se rompa esto. Un hijo de Dios no puede estar convocando, evocando, invocando la muerte o los muertos. No es un diseño del reino de Dios, pero desafortunadamente en esta búsqueda espiritual la gente termina haciendo o practicando barbaridades. Entonces, lo primero que hablaba yo es esto, ¿no? El culto a las almas del purgatorio. Ahora, no solo esto, hay gente que le encanta visitar cementerios, golpear tumbas, y no me parece sensato. Cuando un familiar muere, los huesos de ese familiar deben reposar en un cementerio o en un osario, o si fueron las cenizas deben ser, dejadas en un osario o soltadas, como lo quieran hacer, pero no deben ser llevadas a la casa, ni ser escondidas por allá, mucho menos los huesos de los muertos, y colocados por allá, y hablarles y invocarlos y decir que es que ellos nos están ayudando. Me parece bien peligroso que nosotros, los hijos de Dios, andemos con ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que tener un entendimiento que no podemos tener pactos con la muerte. Todo lo que tenga que ver con la muerte tiene que ser cerrado, tiene que ser anulado, tiene que ser acabado, tiene que ser cortado. Dice allí el versículo 18, será anulado el pacto con la muerte. Entonces ya el convenio con el Seol no está firme. Pero vemos muchísimo aún gente creyente que
que creo que comete serios despropósitos. La gente no logra entender que el culto a los santos es culto a los muertos. ¿Cómo están todos esos santos? ¿Cómo están los papas que han muerto? ¿Cómo están todas esas monjas que canonizaron? ¿Cómo están todos esos santos? San Judas son muertos y se les rinde culto a los muertos y se les pide favores a los muertos y se les pide beneficios a los muertos. Y cuando la gente hace estas cosas, Dios mío, usted no se imagine cómo se hace pacto con la muerte, convenio con el Seol, se sueltan enfermedades de muerte, accidentes de muerte y cosas que no debieran ocurrir, suicidios. Hemos tratado a veces en una familia 5 suicidios, 6 suicidios en una sola familia. Y cuando uno va a mirar, encuentra los pactos con la muerte, los convenios con el Seol. Creo firmemente, hablando de los pactos con la muerte y los convenios con el Seol, que un hijo de Dios debe hacer un proceso de restauración y de restitución si le quitó la vida a alguien. Y aquí la primera cosa es quitarle la vida a los mismos hijos. Porque dice la Biblia que ofrecieron sus hijos a los Baales, a las aceras, y la tierra fue contaminada con sangre. La gente no lo entiende, que cuando aborta está haciendo un pacto con la muerte, un convenio con el Seol. Y eso los va a perseguir, recuérdelo, y a veces los va a terminar persiguiendo de por vida si no rompen ese pacto con la muerte, ese convenio con el Seol. Lo tienen que hacer, lo tienen que hacer. La gente no logra entenderlo, pero hoy el pueblo de Dios necesita tener un entendimiento espiritual muy fuerte y hablar, mira, viví esto, hice esto, porque quitarle la vida a los hijos es un pacto con la muerte, y el Seol ahí está actuando sobre esta persona que se le ocurrió hacer el pacto o que le quitó la vida a este hijo, esta hijita. Pero también pensamos en los pactos con la muerte cuando asesinaron a alguien. Y recuerdo atender a alguien que vivía unas crisis de bipolaridad, esquizofrenia, una situación muy fuerte, y que habían llevado a muchos ministerios para que le hicieran liberación, porque decían que estaba poseído por un demonio. Y me senté a hablar y oré al Señor y sujeté las aguas de él, las aguas de arriba, las aguas de abajo que estaban en conflicto, las aguas del alma de él. Las sujetamos a Cristo para poder tener una conversación. Y hubo un momento donde pudimos hablar. Él no estaba endemoniado. Desde afuera un demonio ejercía tormento y era un espíritu de muerte por los pactos con la muerte que él había hecho. En los tiempos de la violencia él asesinó muchísimas personas. Cuando no fue con el fusil a machete o como fuera. Y ahora él se acostaba y la muerte le hablaba. Él no se podía borrar de su memoria las cabezas que cortó, las personas que mató, la gente pidiendo auxilio, gritando no me mate. Y ahora él, al haber hecho ese pacto con la muerte, hizo un convenio con el Seol y esto venía a buscarlo. Y qué interesante poder hablar con él, ministrarlo, bendecirlo, romper esos pactos con la muerte, llevarlo a hacer restitución, llevarlo a cerrar esas puertas y ver cómo él comienza a mejorar, cómo esta entidad espiritual de maldad comienza a alejarse, gracias al Señor y gracias a que hay gente entendida en las cosas del Espíritu. ¿Por qué llegamos a este punto? Porque el adulterio siempre va a llevar a la gente al Seol. Les estoy mostrando esto desde Proverbios capítulo 7. El adulterio va a llevar a la gente al Seol. Van a terminar haciendo pactos con el Seol, convenios con la muerte. Van a terminar enredándose, entregando a veces a sus hijos, sus hijas, ustedes mismos, sus bienes a la muerte. El Señor quiere liberarles,
Quisiera que tuviéramos hoy una poderosa palabra de oración en este momento, rompiendo todo pacto con la muerte. Y ahí donde usted está, ponga la mano en su corazón y traiga a la memoria lo que usted o sus padres o sus abuelos en algún momento pudieron haber hecho. En ignorancia, esperaría yo, y no sabiendo que no lo debían hacer, lo hicieron. Y ahí dígale al Señor: Señor, hoy yo reconozco mi pecado. Reconozco que mis generaciones adulteraron. Reconozco que hubo pactos con la muerte, culto a las almas del purgatorio, a los santos, aún muertes en nuestras propias familias. Y dígale al Señor: Señor, en el nombre de Jesucristo, hoy yo rompo los pactos con la muerte. Dígalo: Señor, yo los rompo. Los pactos que hicieron mis abuelos, mis padres, mis generaciones, rompo todos esos pactos con la muerte. Por lo tanto, todo convenio con el Seol tiene que ser roto. El Seol no puede seguirse tragando las cosechas, la provisión, la bendición. No puede, porque hoy yo me levanto bajo la ley de la representatividad, pidiendo perdón por mi casa, mi familia, pidiendo perdón por mis generaciones, aún por mi nación, y diciendo: se cortan los pactos, los convenios con la muerte y con el Seol. En el nombre de Jesús, y al contrario, ordenamos que el Seol tenga que entregar lo que se ha tragado por años de nosotros, de nuestras casas, de nuestras familias. Hablamos a esto, Padre, y en el nombre de Jesucristo hablamos libertad y rompemos pactos con la muerte, con el Seol. Y hablamos que el poder del reino de Dios se manifieste en medio nuestro, trayendo libertad a los cautivos. En el nombre del Señor Jesucristo hemos orado. Amén.